Muy buenas noches con todos. En el mes de la hipertensión arterial vamos a dar inicio a nuestra sesión institucional el día de hoy. En principio vamos a presentar un video de saludo de nuestro presidente, el doctor Ernesto Ríos Montenegro. Adelante, por favor. Estimados colegas, muy buenas noches. El mes de mayo se ha convertido en el mes tradicional de la hipertensión arterial por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para dedicarlo a inducir la necesaria toma de conciencia de la población del gran problema de salud pública que significa la hipertensión arterial, por ser esta la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. En esta ocasión vamos a dedicar
el simposio de hoy a revisar algunos aspectos de la hipertensión arterial en los niños, sobre cuyo tema expondrán distinguidos miembros de la filial Piura de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Se conoce bastante sobre la hipertensión arterial en los adultos, pero el diagnóstico y prevalencia de la hipertensión arterial pediátrica permanecen mayormente ignorados o casi desconocidos, a pesar de su importancia, dada la creciente morbilidad que ocasionan a largo y mediano plazo. Este aumento se debe a la mayor incidencia de factores de riesgo ampliamente conocidos como la obesidad, los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo, entre otros. Pero en esta ocasión quiero resaltar el hecho que atestiguo en mi experiencia personal durante los últimos años. Es la intromisión de un nuevo factor que está contribuyendo a empeorar la salud de los niños. Es el uso obsesivo de celulares y tablets con programas absorbentes como los interminables chats y otras modalidades de comunicación digital, y aquellos más estresantes aún como los juegos virtuales de competición, que demandan la atención permanente del usuario durante extensos periodos de tiempo y que incluso se prolongan hasta pasada la medianoche, restando horas del reparador sueño que necesita el niño y el adolescente. Examinando el fondo de ojo de niños que acuden a consulta oftalmológica de rutina, generalmente de tipo refractivo, hemos observado con frecuencia cada vez mayor que las arterias retinales tienden a estrecharse, con un brillo característico de esclerosis temprana, semejante a lo que ocurre en personas de la tercera década o más sometidos a estrés crónico. Su presión arterial puede cursar con valores variables pero considerados normales, debido a que el amplio margen de la distensión de la pared vascular de los niños lo permite o facilita. Pero es posible anticipar que más adelante se manifieste con valores de presión arterial más elevada de lo que corresponde a su edad, es decir, con hipertensión arterial esencial prematura, que generalmente se inicia con aumento de la presión diastólica. Este es un tema que debe tomarse en cuenta, concediéndole la importancia debida con el objeto de corregir oportunamente hábitos nocivos como la adicción a los programas estresantes de estos modernos artefactos digitales, con miras a evitar las consecuencias deleterias sobre su presión arterial y otras áreas, especialmente cognitivas y conductuales. Durante este mes emblemático para la presión arterial, por haber sido dedicado el 17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión Arterial, la Sociedad Peruana ha organizado varias actividades académicas o simposios con el auspicio de otras sociedades médicas nacionales y también instituciones internacionales, como la International Society of Hypertension, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y el Colegio Panamericano del Endotelio. Asimismo, la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial tendrá actividades dirigidas a la población general, utilizando los medios de comunicación masiva con el propósito de difundir información sobre el impacto que tiene la hipertensión arterial en la salud de las personas y las formas prácticas de reducir su embate con medidas de prevención y control de la presión arterial. Me es muy grato, pues, darles una muy cálida bienvenida a los distinguidos colegas de la filial Piura y a todos ustedes por su estimulante presencia. Gracias. Ese ha sido el saludo de nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, que hoy está cumpliendo actividad. Entonces, a continuación me complace en presentar a nuestro moderador, el doctor Antonio Escravonja Crespo. Él es médico cardiólogo pediatra, staff del Instituto Nacional Cardiovascular,
staff de la Clínica Angloamericana, un académico ya de renombre, que hoy va a estar a cargo de la moderación, y lo va a acompañar como panelista un amigo de la casa, el doctor Félix Ismael Hurtado Garcés. Él trabaja en Piura, él representa a nuestra Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial en la filial de Piura. Él es cardiólogo clínico con una afinidad enorme por la cardiopediatría, como él mismo lo confiesa. Y bueno, él trabaja en clínica privada de AUNA y además en el Hospital de Piura. No quiero extenderme más y dejo con ustedes a nuestro moderador, el doctor Escravonja Crespo. Muchas gracias, Rubén. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presentación de Rubén, tan amable él como siempre, y agradecer a la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial por esta invitación. Para mí es un honor estar compartiendo esta noche con todos ustedes y estar compartiendo esta mesa de honor tan importante con amigos que de cerca no veo hace mucho, pero que hemos compartido congresos, reuniones, sesiones, y para mí es un placer estar acá con ustedes hoy. El tema que se toca hoy día es un tema muy interesante, es un tema que discutimos poco y que a veces no es muy visualizado, pero que es una realidad en nuestro país y en el mundo. La hipertensión arterial en los niños cada vez está creciendo más por diferentes factores, pero es infradiagnosticada. Entonces, por eso yo pienso que esta reunión es muy importante y estamos seguros que va a ser de mucho provecho para todos. La reunión, voy a describirles más o menos cómo va a ser el proceso. Está organizado para que nuestra ponente, la doctora Ariana Cristina Covarrubia Flores, amiga también de nosotros, una destacada y notable cardióloga pediatra, va a hacer la presentación del tema. Luego de eso, junto con el doctor Félix Hurtado, renombrado cardiólogo de Piura y amigo también de todos nosotros, vamos a compartir la mesa posteriormente para poder hacer las preguntas que ustedes hagan llegar al chat. Por favor, el chat está abierto ya desde este momento. En el momento que ustedes tengan alguna duda o alguna inquietud sobre la exposición que realice la doctora Ariana, ustedes inmediatamente pueden escribirlo al chat y nosotros trataremos de responder todas las preguntas. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a la autora, expositora y al panelista. La doctora Ariana Cristina Covarrubia Flores es nuestra ponente del día de hoy. Ariana, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte esta noche en esta presentación. Ella hizo sus estudios de pregrado en la Universidad de Guadalajara, en México. Luego hizo la especialidad de pediatría, también en la Universidad de Guadalajara. Luego, en la Universidad Autónoma de México, hizo la especialidad de cardiología pediátrica y posteriormente en Chile hizo ecocardiografía pediátrica, una formación muy completa. Es un gusto tenerte con nosotros, Ariana, y va a ser un placer poder escuchar tu disertación. Permíteme, antes de dar pase a tu exponencia, presentar al doctor Félix Ismael Hurtado Garcés, amigos también de todos nosotros. Él es médico internista y cardiólogo, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es cardiólogo de staff de la Clínica AUNA de Piura, asistente de cardiología en salud en el Hospital de Talara y Reategui, y miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, así como miembro asociado del American College of Cardiology. Entonces, esta noche yo sé que va a ser una noche muy productiva, muy bonita, donde todos vamos a aprender mucho. Y sin más preámbulo, por favor, Ariana, te estamos escuchando. Va a ser un placer escuchar tu disertación. Adelante, por favor. Gracias, un gusto estar por acá, compartir el panel con tan excelentes personajes. Voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es el tema de un enfoque práctico en el diagnóstico y en el tratamiento de la hipertensión arterial en niños y en adolescentes.
Entonces, nuestra charla va a basarse básicamente en estas principales dos referencias, que son las guías europeas que salieron en el 2016 y las guías de la Academia Americana de Pediatría, que son del 2017. Entonces, esta va a ser como que nuestra bibliografía base. Van a haber otras fuentes, pero estas van a ser como que las principales. Entonces, iniciemos un poquito por lo básico, que es el tema de definición. Nosotros tenemos claro que el tema de presión arterial en pediatría va a ir incrementando conforme el crecimiento se va dando. Hay unas cifras que se consideraron en el Task Force Blood Pressure in Children, que van a considerar la edad cronológica, el sexo y también el tema de percentil de talla, para poder definir si un paciente pediátrico tiene unas adecuadas cifras de tensión arterial o están por encima del rango de lo normal. Entonces, ambas sociedades van a utilizar la definición de hipertensión, que está basada en percentiles de edad, sexo y talla, ¿vale? Hasta el momento de la adolescencia. En el momento en el cual se empieza a utilizar ya la definición estándar de hipertensión que se usa en adultos. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia en ambas guías, que básicamente la guía europea nos lo marca a los pacientes hasta los 16 años, y en el caso de la Academia Americana de Pediatría nos marca hasta la edad de 13 años. Ay, perdón. Okay. Entonces, estas son como que, entendiendo esta tablita, vamos a entender como que el 70% de la charla, porque todo gira alrededor de estas dos tablitas. En la parte superior podemos ver la clasificación y el diagnóstico que hace la Academia Europea de Hipertensión, en el cual nos habla de percentiles de presión arterial de acuerdo a lo que nosotros vamos a marcar como normal cuando el paciente tiene una percentil de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, por debajo de la percentil 90. Nos van a hablar de una presión arterial elevada, que antes se conocía también como prehipertensión, pero que es un término que ya se eliminó, a partir de una percentil que va de la 90 a la 95, y ya como tal hablar de hipertensión arterial cuando un paciente se encuentra por encima de la percentil 95, y ahí lo dividimos en estadio 1 y estadio 2 de hipertensión. Estadio 1, cuando el paciente se encuentra entre la 95 a la 99 y con la suma de también 5 milímetros de mercurio, y cuando tiene un percentil, digo, un estadio 2, cuando es por arriba de la 99 más 5 milímetros de mercurio. Hay ciertas tablas, estas cifras de dónde está la percentil, como dijimos, se van a modificar de acuerdo a la edad, al sexo y a la talla. Más adelante lo vamos a ver un poquito más desglosado. Y eso es en pacientes hasta los, dijimos, a los 15 años. A partir de los 16 adoptan los valores que se usan en hipertensión en adultos, que son lo que ustedes manejan de manera regular, que es presión normal alta de 130 a 139 la sistólica, y la diastólica de 85-89. Hipertensión por arriba de 140-90, estadio 1 cuando va de 140 a 159 la sistólica, y la diastólica de 90-99, y un estadio de 2 de hipertensión, con los siguientes rangos que están ahí. Entonces, eso es lo que nos dice la Academia Europea de Hipertensión, y abajo tenemos el gráfico de la clasificación que nos da la Academia Americana de Pediatría, en la cual dijimos que va desde el año, hasta antes de los 13 años de edad. Entonces, igual tienen similitudes en cuanto al tema de las percentiles, exceptuando que, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría utiliza ciertos valores que son un poco más bajos. Generalmente ellos me dicen para presión arterial elevada de la percentil 90 a la 95, eso es prácticamente lo mismo, pero aquí me marcan el rango de 120-80.
cualquiera de las dos que sea más baja. En el estadio, cuando ya hablamos de hipertensión arterial, también nos dice hipertensión grado 1 y grado 2, y aquí nos pone como referente o como tope, el decir 130/80 o 139/89. A diferencia, esto es en pacientes que si yo lo comparo con las tablas que tenemos en adultos, comparándolo con las tablas europeas, vamos a ver que son valores más bajos. Entonces, esto es básicamente lo mismo, es la comparativa entre ambas academias, que aquí nos dice, bueno, básicamente son en pacientes mayores de 16 años, las mismas tablas que utilizan en adultos, y en pacientes mayores de 13 años son más o menos los mismos estándares que utilizan, pero igual en la Academia Americana del Corazón, ¿no? Entonces, hay ciertos cortes de diagnóstico, ambos son comparables en ambas guías. Sin embargo, los valores de percentil de normalidad sí son ciertos milímetros de mercurio y son menos en la guía americana que en la europea, que es lo que decíamos. Esto es lo que trataba de explicarles cuando hablaba de las percentiles que hablan de la edad, de la talla y del sexo. Entonces, esta gráfica en particular, no vamos a entrar a detalle a ver cada uno de los valores, pero sí es importante entender cómo interpretarlos. Entonces, hay tablas, esta es de la Academia Americana de Pediatría. En este gráfico voy a ver que en este lado está la edad del paciente, nos abarca, nos abarca hasta, ya, en esta tabla está el tema de la edad. En la siguiente tabla me habla de los centímetros, y también me habla de las percentiles de presión arterial del paciente. Entonces, aquí, no sé, pongamos un ejemplo, este paciente que yo estoy hablando del que tiene tantos centímetros, aquí yo puedo ver la percentil 50, la percentil 90, la percentil 95, y aquí estoy hablando yo de la presión, ¿va? En este caso, hasta aquí, estoy hablando de la presión sistólica del paciente, y a partir de aquí hacia acá es la presión diastólica. Entonces, yo a partir de esto puedo hablar de los rangos que el paciente tiene que tener para yo hablar que está por encima de la percentil adecuada para la edad. Y también me habla de las percentiles que tiene el paciente en la talla. Entonces, cuando yo veo a un paciente y yo hago como pediatra la valoración del paciente, yo mido, peso, tengo que ver también la percentil de talla en la que está el paciente, o si no puedo ver directamente los centímetros, pero lo ideal también es, o si hay duda, ver el tema de la percentil, y en base a eso yo voy a decir, bueno, pues si mi paciente está en, no sé, en la percentil 50 de talla para su edad, que es un niño de 4 años, yo sé que su rango o su percentil 90 de presión arterial sistólica es de 108 y la percentil 95 es 120, ¿va? Eso es para hablar un poquito de cómo voy a interpretar este tipo de tablitas. Igual sigue hasta la edad de 17 años. Esta es la misma tabla, pero esta es en niñas. Y esta es la comparativa de la tabla europea que hace lo mismo. Entonces, aquí yo tengo mi edad, que está en años, tengo las percentiles en cuanto al percentil de presión arterial, y aquí me habla, bueno, pues en un paciente que tiene una talla, o que se encuentra de acuerdo a su talla en la percentil 50, yo sé que la percentil que yo voy a buscar en cuanto a presión arterial, hablando por ejemplo del paciente que tenía 4 años, aquí me está poniendo como la percentil 50, que es la que nosotros previamente seleccionamos para un pacientito de 4 años, la percentil 95 es de 108 y la percentil 99 es de 115, ¿va? Esto es en cuanto a las presiones sistólicas. Igual, en este lado tengo mis presiones diastólicas, me voy a la percentil de acuerdo a la talla del paciente y voy a decir, bueno,
considerando esto en este paciente que dijimos que tenía 4 años, mi percentil 50 que se encuentra a este nivel, yo sé que aquí la percentil 95 de la presión diastólica va a ser de 70 y la percentil 99 va a ser de 77. Entonces, estos son los parámetros que yo tengo que tener en mente cuando voy a evaluar a un paciente y al que le voy a tomar la presión arterial. Ahora, hay varios puntos importantes aquí a tratar, que es la adecuada toma de la presión arterial. Entonces, hay ciertas recomendaciones que nos dan en los pacientes. Se sugiere que sea con reposo previo de 3 a 5 minutos, que sea en un ambiente que sea tranquilo, que sea confortable, que el paciente esté sentado, que tenga el brazo idealmente el derecho apoyado a la altura del corazón. Se recomienda que sea el brazo dominante y se recomienda que sea el brazo derecho si es que no tiene algún tipo de anomalía a nivel de arco aórtico. Que tenga ambos piecitos que estén apoyados a nivel del piso, que no estén cruzados. En pacientes que son lactantes es un poquito difícil colocarlos en esta posición, entonces en ellos sí nos dan la opción de que sea en decúbito supino. Entonces hay que tomar en cuenta que lo ideal es que los consultorios tengan acceso a una amplia gama de tamaños de brazaletes o de manguitos. Y también se puede utilizar algunos manguitos para muslos sobre todo para niños que tienen obesidad insignificativa, ¿no? Entonces, generalmente hay ciertas medidas que nosotros podemos tomar para saber cuál es el tamaño ideal del brazalete. Entonces, se recomienda que se haga una medida a nivel de el punto medio entre el acromion de la escápula y el olecranión del codo, y a este punto con el hombro en posición neutra y el codo que esté flexionado en una posición de 90 grados, aquí voy a marcar como un punto medio y esa va a ser como que mi parámetro para poder ver el diámetro o el tamaño del brazalete que voy a utilizar. Entonces, ahí hay que tratar de obtener la circunferencia del brazo medio para determinar el tamaño del manguito, ¿vale? Entonces, es importante también el validar los dispositivos que vamos a utilizar para la presión arterial. Entonces, hay ciertos dispositivos o hay ciertas aplicaciones que nos ayudan a ver si el dispositivo está validado o no. Eso se puede comprobar en este link que les pongo por acá. Y este es un video que si pueden acceder a él también habla de manera muy didáctica de cómo tiene que ser este tipo de mediciones y la toma de la presión arterial. Entonces, en términos generales, esta es otra gráfica que me parece muy gráfica para tener en cuenta, que nos habla de las medidas que nos sugieren para el tema de los brazaletes. Nos habla del ancho y del largo que se tiene que tener el brazalete y de la circunferencia braquial máxima de acuerdo a distintos grupos etarios, ¿no? Entre recién nacido, lactante y ya niño, que es a partir de 2 años para arriba. Entonces es importante recordar que la vejiga del brazalete o del manguito debe rodear entre un 80 a un 100% de la circunferencia del brazo y tiene que cubrir al menos el 40% del largo del brazo. Entonces, ya sé cómo medir mi presión arterial. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que considerar? Si inicialmente yo tomo una toma de presión arterial y me sale elevada o me sale mayor o por encima de la percentil 90 que le corresponde al paciente que yo previamente ya saqué en base a la talla, en base a la edad, en base al sexo, yo voy a decir, bueno, vamos a hacer 2 tomas adicionales aparte de la inicial. Se recomienda que estén separadas una toma de la otra por al menos 3 minutos y voy a sacar un promedio de estas últimas 2 tomas. Generalmente hay ciertas indicaciones de qué tan seguido tengo que hacer yo las tomas de presión arterial en los pacientes pediátricos. Se sugiere que en niños que están por arriba de los 3 años y que no tienen factores de riesgo, se haga una valoración de presión arterial de manera anual.
En niños menores de 3 años que presentan factores de riesgo, también se tiene que hacer cuando menos una valoración de presión anual, y si están bien, si se mantienen dentro de las percentiles, los dejamos con su valoración anual. Ahora, cuando un paciente tiene más de 3 años, pero ya tiene factores de riesgo como obesidad, que toma ciertos medicamentos que se asocian a incremento de presión arterial, que sabemos que tiene patología renal o que tiene antecedente de que tuvo una coartación de aorta, o que tiene antecedente de diabetes, o que tiene estos temas de dislipidemia o factores de riesgo cardiovascular, sabemos que la presión arterial, la tensión arterial se tiene que valorar cada vez que el paciente acuda a algún tipo de revisión médica por lo que sea, ¿no? Y hay que también considerar que hay ciertas limitaciones que nosotros vamos a encontrar en la toma de presión arterial en consultorio, que es lo que también es bien característico en adultos, que es este tema de muchas veces falla en la reproducibilidad de las presiones arteriales. Hay algunas veces dificultades en la precisión de la medición indirecta, que muchas veces se deben a un tema del operador, que a veces redondeamos mal, o que a veces estamos como que muy apurados y no medimos bien, o a que a lo mejor el equipo no está bien calibrado, o que no es un equipo que está avalado para toma de presión arterial en pacientes pediátricos. Hay que ver también el contexto en el que se realizan las mediciones, que generalmente sabemos que el ir al consultorio es un factor de estrés adicional para el paciente, y que eso también nos puede sesgar los valores de presión arterial. Y que también generalmente, al menos en pacientes pediátricos, la toma de presión arterial rara vez se efectúa, porque muchas veces la mentalidad es como, ay, está pequeño, ¿cómo va a ser hipertenso? No se la revisamos, ¿no? Esta tablita es una tablita también muy simpática, porque nos habla de cómo tiene que ser la evaluación y el manejo como una guía en un paciente de acuerdo al nivel de presión arterial que tenga. Entonces, si yo tengo a un paciente que tiene una presión arterial normal, hago una evaluación anual. Hablo obviamente de la importancia, que eso es algo que tenemos que hacer de manera rutinaria en todos los pacientes, de un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable. Si yo encuentro un paciente que tiene una presión arterial que está elevada de manera inicial, esto tomando en cuenta que ya hice mis 3 mediciones, la primera que me salió alta, hice las otras 2, las promedié y me sale alta, yo sé que, bueno, lo que voy a decirle al paciente es, ¿sabes qué? Hay que hacer modificaciones en el estilo de vida, hay que mejorar dieta, hay que hacer ejercicio, cambiar este tema, y vamos a hacer una vigilancia. Te voy a citar y voy a hacer una segunda medición. Si vuelve a salir elevada, esto lo vamos a hacer en 6 meses, ahí voy a volverte a decir, oye, ponte las pilas con el tema de cambio en estilo de vida, y te voy a checar presión arriba y abajo, o sea, en miembros superiores y en miembros inferiores. Voy a hacer una repetición en 6 meses, es decir, esto es al año, y si vuelvo a encontrar que la presión arterial está elevada, no es hipertenso, pero es una presión arterial normal alta o elevada, voy a decirte, oye, las pilas otra vez con la dieta y el ejercicio, ahí ya está indicado que solicite un mapa, y ahí puedo empezar yo a hacer una evaluación para buscar causas o la etiología de este incremento de presión arterial. Y ahí, de acuerdo a lo que yo vea, la exploración clínica, y si hay algún otro dato o factores de riesgo, puedo hacer la referencia a algún centro un poquito más especializado. Si yo tengo un paciente que tiene una presión arterial en un estadio 1, yo hago mi medición inicial, ya dijimos, hacemos las 3 mediciones que corresponde, te voy a decir, oye, ponte las pilas con el tema de alimentación, ejercicio, y nada más. Voy a hacer una segunda valoración, y ahí voy a volver a medir. Sigo viendo que está en un estadio 1, te voy a decir, oye, dieta y ejercicio, voy a medir presiones arriba y abajo, te voy a repetir la valoración en 2 semanas, y si vuelvo a encontrar una tercera medición elevada, te voy a citar en 3 meses y te voy a decir, ya, ojo con dieta y ejercicio, puedo solicitar mapa, ahí ya está indicado el hacer una evaluación
un poquito más avanzada para tratar de buscar etiología. Iniciar tratamiento también puede tener ya una indicación porque ya tengo varias valoraciones con el paciente y obviamente también la referencia del paciente. Si yo tengo a un paciente en el que ya estoy encontrando una hipertensión en estadio 2, yo hago igual, mi primera valoración, encuentro esto, te voy a decir, oye, dieta, mido presiones arriba, mido presiones abajo y voy a repetir en una semana. Y te voy a volver a citar, vamos a repetir, vuelvo a encontrar esto, te vuelvo a decir de, oye, dieta, ejercicio y te pido todo, ¿no? Te pido el mapa, empiezo a pedir el abordaje diagnóstico del paciente, ahí también está indicado iniciar el tratamiento, y considerar este tema de referencia. Entonces, ahí también si encuentro que el paciente tiene ya, es un paciente sintomático o que, que su presión arterial se encuentra 30 milímetros por encima de la percentil que le corresponde, de la percentil 95 que le corresponde, o si es un adolescente que tiene una presión arterial de 100, por encima de 180, 120, ahí obviamente hay que referirlo a un servicio de emergencia para que se trate de manera oportuna. Entonces, estábamos hablando, de acuerdo a las diapositivas pasadas, en este tema de la monitorización ambulatoria, que también es conocido como MAPA. Entonces, ambas guías nos dicen, ya, bien, MAPA está indicado, MAPA bien. La guía europea nos da un poquito más de pautas para la toma ambulatoria, la guía americana solo te dice MAPA bien, te lo recomienda para todos los diagnósticos iniciales de hipertensión arterial. Hay otros artículos que también los vamos a tocar un poquito más adelante, que no son dirigidamente, que no salieron en la guía, pero que salieron como de manera paralela. Y ambas guías te dicen valores de corte por arriba de la percentil 95, pero la guía europea también va a considerar los valores de adultos. ¿Qué quiere decir esto? Ay, perdón. Según la guía americana, la utilidad del mapa va a estar súper demostrada para tratar de tener mediciones más exactas que en un consultorio. Te ayuda a predecir el tema de hipertensión arterial en un futuro por este tema de los patrones DIPER, no DIPER. Te ayuda a detectar un poquito, a discernir, a tratar de discernir el tema de hipertensión secundaria. Sí tiene como limitante el tema de la edad, porque por motivos técnicos y por la dificultad del monitoreo en pacientes menores de 5 años es un poquito complicado, además de que no hay las gráficas para hacer la monitorización de acuerdo a percentil. Y se debe recomendar para fines de confirmación de diagnóstico, para tratar de evaluar la severidad de pacientes que tienen alto riesgo. Es importante ver que sean monitores validados en población pediátrica. También se recomienda en pacientes que tienen este tema de presión arterial elevada, que no llegan a un tema de hipertensión, pero que tienen la presión arterial elevada por más de un año. Y en pacientes que tienen un tema de hipertensión arterial estadio 1, que se mantenga por 3 consultas o más. Entonces, el mapa nos va a permitir tratar de describir y caracterizar los patrones de hipertensión arterial que pueda tener el paciente, tratar de identificar el tema de hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. Nos ayuda también a evaluar la presión arterial en pacientes que tienen riesgo de daño a órgano blanco. También nos ayuda a revisar cómo está respondiendo el paciente a nuestro tratamiento, si es que decidimos iniciar tratamiento, y sobre todo también diagnosticar tema de hipotensión secundaria al tratamiento que yo pude haber iniciado. Entonces, como dijimos, a nivel de la guía europea nos marcan ciertos valores de normalidad, básicamente es hasta la percentil 95, ¿va? Y ahí me ponen lo que decíamos, un paréntesis considerando las cifras de presión arterial de un adulto. Por ejemplo, si en una percentil, bueno, aquí me dice, tienen que ser menores a los de un adulto. Por ejemplo, TA promedio que sea menor de 130-80, una TA promedio diurno que sea menor de 135-85 y una TA promedio nocturno que sea menor a 125-75. Entonces,
esta tablita se las pongo acá como un ejemplo, ¿no? En un paciente que supuestamente, de acuerdo a lo que me dice la guía, que es por debajo de la percentil 95 para yo decir estoy bien o estoy mal, en un paciente en el promedio de 24 horas, aquí me va a decir, bueno, la percentil 95, la que le podemos dar, sale en 136,77. Pero si ya se sale por encima de los rangos normales para un adulto. Entonces es ilógico que yo diga, no, pues para un paciente de 15 años está perfecto y para un paciente de 18 ya está mal. No, entonces ahí la guía europea me dice, no, o sea, sí, pero mejor este va a ser el tope, es o su percentil 95 o las cifras a partir de que tendría un adulto. No se puede pasar de esas cifras para yo hablar, todavía está dentro de rangos de la normalidad, que es algo que no nos marca tan claramente la guía americana. Entonces, esto es, bueno, la escuela americana. Esta es la utilidad o las gráficas que nos pone la guía americana, que igual, ¿no? Nos habla de presión arterial normal por encima de la percentil 90, nos habla para que yo hable de un promedio por encima de la percentil 95 o la carga hipertensiva que puede tener el paciente. Y aquí, como decimos, no nos marca, este es el límite de decir 120-80, ¿no? Aquí es la percentil 95 independientemente de cuál tenga el paciente, ¿no? Entonces, lo positivo de es que sí me habla un poquito más del tema de carga hipertensiva que no se ve en la guía europea con tanta claridad. Entonces, hay ciertos aparatos certificados. Estos son los links con los cuales podemos nosotros ver si el aparato que nosotros tenemos en casa es un aparato que es un aparato certificado. Generalmente, la guía europea nos avala estas dos, pero igual, perdón, la guía americana nos avala estas dos, pero igual la europea nos dice todas estas entran, ¿no? Para checar qué dispositivos son los adecuados. También nos habla un poquito de la presión arterial domiciliaria, que aquí también entra el tema de ver si el aparato que el paciente va a tener en casa es un aparato que esté validado para una adecuada toma de presión arterial. Y nos habla de los valores, igual hay percentil de 50 a la 95, y aquí también lo divide, esto es de la guía europea, y también nos habla de la talla que tiene y de la percentil que le corresponde. Entonces, una vez confirmado el diagnóstico de hipertensión arterial, la evaluación tiene que tratar de dirigirse hacia la enfermedad causal y a tratar de buscar factores de riesgo que se van a asociar a un tema de hipertensión arterial. Es esencial. En pediatría, a diferencia de lo que suelen ver en adultos, generalmente entre más joven sea el paciente, más alta sea la presión arterial, hay más posibilidad de que la hipertensión arterial que esté viendo sea una hipertensión arterial secundaria. Entonces, estas son las principales etiologías por edad. Generalmente en el recién nacido, el último diagnóstico que tengo que pensar es que sea un tema de hipertensión primaria. No lo vemos. Generalmente va asociado a que tuvo un tema de trombosis de la arteria renal porque a lo mejor tuvo catéteres umbilicales o porque a lo mejor tiene un tema de malformación congénita y está asociado a un tema de coartación de aorta. Porque hay algunas malformaciones renales congénitas, porque puede tener un tema de displasia broncopulmonar, porque tiene síndrome nefrótico congénito, porque tiene una hiperplasia suprarrenal congénita. Generalmente hacia allá va el enfocado el cuadro en pacientes que son recién nacidos. En el caso de la etapa entre el lactante y el preescolar, lo que yo tengo que pensar por etiología es una coartación de aorta, enfermedades del parénquima renal, que puede ser secundario a una displasia renal, a una nefropatía por reflujo, que puede ser secundaria a ciertos procesos cicatrizales que se dan por procesos infecciosos como pielonefritis, a un síndrome hemolítico urémico, a un riñón poliquístico, a una nefropatía por una púrpura, a un tema de estenosis de la renal, hipercalcemia, ferocomocitomas.
hipertensión monogénica. En el caso del escolar, ahí ya vamos cambiando un poquito más. Aquí ya aparece dentro del cuadro el tema de hipertensión arterial primaria, que no es la primera causa, pero que puede ser estenosis de la arteria renal, también enfermedades del parénquima renal, que es la más común a esta edad, freocomocitomas e hipertensión monogénica. Y en el adolescente, pues obviamente la primera que pienso es hipertensión arterial primaria. También las enfermedades del parénquima renal tienen muchísimo peso en esta etapa. Estenosis de la arteria renal, también un tema de Takayasu, coartación de aórtica, con estenosis en arterias viscerales, hipertiroidismo, freocomocitoma, algunas drogas, y esas son como que las principales etiologías por edad. Entonces, cuando yo tengo un paciente por edad, yo ya sé qué es lo que tengo que pedir de manera dirigida cuando yo estoy buscando la etiología. Estas son este es un gráfico de cuáles son los datos que yo voy a tener o que voy a encontrar de daño cuando hay un paciente que ya tiene daño a órgano blanco y ciertas etiologías. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene este tema de hipertensión arterial, que yo ya sé que tiene hipertensión arterial, una posible etiología sería, si tiene taquicardia, yo puedo pensar, por ejemplo, en hipertiroidismo. Si tiene en sus ojitos proptosis, yo también puedo pensar ahí en hipertiroidismo. Entonces, la clínica o la exploración que yo haga en mi paciente también me va a orientar un poquito hacia las posibilidades diagnósticas. Si yo tengo un paciente que tiene obesidad, que tiene un IMC súper elevado, ahí una opción quizás sería un síndrome de Cushing, y yo también podría rascar un poquito a ver si encuentro algún otro factor asociado, como a lo mejor es un chiquito que ha estado con un tema de corticoides por alguna otra patología, y ahí yo voy armando como mis posibilidades de posible etiología, ¿no? Entonces, esta es una tabla que también clínicamente nos habla un poquito de las posibilidades de etiología. Ahora, ¿qué pruebas voy a hacer y en quién voy a hacer las pruebas? Generalmente en todo paciente pediátrico en el cual encontremos un tema de hipertensión arterial, lo que tenemos que pedir es urea, creatinina, hay que pedir un hemograma, electrolitos séricos, BUN, ácido úrico, examen general de orina, microalbuminuria para ver también el componente renal, el perfil lipídico, ultrasonido renal, esto sobre todo en niños menores de 6 años que tengan un examen de orina que esté anormal o una función renal alterada. Esto es lo que nos dice un poquito la guía americana. La europea nos dice pide el ultrasonido renal a todos, ¿no? Además del urocultivo. Entonces, en pacientes que tengan obesidad, también se sugiere que se les pida una hemoglobina glucosilada, pruebas de función hepática. Si yo veo, según la historia y el examen físico y ciertos resultados de la valoración inicial que sean sugerentes, puedo pedir glicemia en ayunas, pensando, por ejemplo, que también pueda tener un tema de diabetes como screening. Puedo pedir pruebas tiroideas, porque a lo mejor puedes tener un tema de hipertiroidismo. Puedo pedir, si yo veo ahí ciertos factores, niveles plasmáticos de drogas, actividad de renina sérica, aldosterona, catecolaminas urinarias y séricas, esteroides urinarios y séricos. Puedo pedir estudios genéticos y estudios electrosomnográficos en pacientes que yo también veo que tienen este tema durante el sueño, ¿no? El ecocardiograma, hay otro tipo de pruebas adicionales que yo puedo solicitar que también se hacen para buscar daño a órgano blanco. El ecocardiograma obviamente tiene mucho que ver aquí. Y una de las manifestaciones que vamos a encontrar de daño a órgano blanco en pacientes con hipertensión arterial es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, generalmente, aquí está un poquito debatido. Nos decían inicialmente índice de masa mayor a 51 gramos por metro cuadrado y en niños y niñas mayores de 8 años, pero eso es un parámetro para adultos. Entonces ahí también empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Vamos a tratar de diferenciarlo. En niños vamos a darles una masa de BI que sea mayor de 115 gramos por metro cuadrado, y en niñas una masa de BI que sea por arriba de 95 gramos por metro cuadrado. Esto es lo que nos dicen las guías del 2016 y del 2017, pero justamente sale un referendo del 2020 que es como como una adición a la guía europea que nos dice, bueno,
O sea, sí, pero mejor tomando en cuenta que es una población pediátrica y que hay que considerar que el tamaño cardíaco también aquí se correlaciona con el tamaño del paciente, mejor hagámoslo con criterios que sean como que más específicos para pediatría. Y entonces ellos ponen ya como punto de corte fijo esta masa para decir 38.6 gramos por metro cuadrado en lugar del criterio de adultos que se había propuesto previamente en ambas guías. El fondo de ojo está indicado en pacientes pero no es algo que se tenga que hacer de manera urgente. Se puede incluso diferir un poquito si es que el paciente está completamente asintomático, si el paciente tiene sintomatología oftalmológica o tiene datos de encefalopatía hipertensiva o un tema de hipertensión arterial maligna, ahí está bien indicado. Y también nos habla de que puede haber daño aterosclerótico precoz, sobre todo en adolescentes hipertensos. Hay ciertas alteraciones de función endotelial que se miden a través de la dilatación de la arteria braquial. Hay que hablar también de rigidez vascular. Y también nos habla de daño arterial estructural que lo vamos a medir a través del índice de grosor de íntima media de la carótida. Entonces, este es un esquema que me pareció súper simpático, que nos orienta acerca de cómo tiene que ser como que el flujo de los pacientes a los que le estemos midiendo el tema de presión arterial. Entonces hay que saber el peso, la talla, es bueno también saber el índice de masa corporal. Si yo encuentro que tiene una presión arterial, obviamente siempre vamos a decir educación sanitaria, buen estilo de vida y lo seguimos checando anualmente. Si yo encuentro una presión arterial elevada, ahí yo tengo que hacer nuevamente intervención en estilo de vida, que es lo que siempre hago, hablar un poquito de la higiene del sueño, dieta saludable, que haga actividad física, manejo del control de peso, lo vuelvo a citar en 6 meses, vuelvo a revisar, si persiste elevada, vuelvo a decirle, oye, ponte las pilas, puedo hacer un control en 4 a 6 meses, vuelvo a revisar la presión arterial, si está elevada, ahí ya está indicado que haga un tema de mapa y de acuerdo a los resultados, ahí ya puedo ir como que diferenciándome. En el caso de un paciente que tiene hipertensión arterial, ahí lo voy a dividir en estadio 1, estadio 2. Si es un estadio 1, voy a hacer un tema de educación sanitaria, lo voy bueno, que estas medidas de intervención de estilo de vida, lo voy a citar en 1 a 2 semanas, vuelvo a hacer la presión arterial, me vuelve a salir en grado 1, ahí ya le hago mapa y puedo hacer pruebas complementarias de acuerdo a lo que crea que es considerable para el paciente y ahí ya puedo iniciar un tratamiento farmacológico según los síntomas, ¿va? O hablar de un poquito también del tratamiento si encuentro una hipertensión secundaria y tratar de manejar el punto en cuestión, ¿no? Si encuentro una hipertensión que ya está en un estadio 2 y es un paciente que está asintomático, obviamente las medidas no farmacológicas, mapa y empiezo a hacer pruebas complementarias y también iniciar tratamiento. Si el paciente presenta síntomas, vámonos a emergencias. En cuanto al tratamiento no farmacológico, nos hablan de modificar los hábitos nutricionales, que son lo mismo que me imagino que ustedes ven en adultos, que está bajarle a la ingesta de sal y grasas, potenciar ingesta de frutas y verduras, hay que fomentar la actividad física, lo que recomiendan de acuerdo a las guías es actividad física de 3 a 5 días por semana, con sesiones de 30 a 60 minutos. Sí nos dicen las guías americanas, hablan un poquito del tema del estrés y de cómo afecta el tema de la presión arterial y tratar de potenciar ciertos ejercicios de meditación, respiración, mindfulness, como una medida que sugieren, y tratar de disminuir o evitar factores de riesgo que puedan hacer que se incremente la presión arterial, como medicamentos o tóxicos, como los que ya conocemos, ¿no? En cuanto al resto de modificaciones, en la guía europea nos dice, bueno, el ejercicio, sí, ya sabemos, sí o sí va. Pero ellos también nos dicen que se observó que después de 3 meses de que el paciente comienza con una actividad física adecuada, los valores de presión arterial se van a reducir
la presión arterial sistólica se van a reducir de 7 a 12 milímetros y de la diastólica de 2 a 7 milímetros, independientemente de si el paciente baja de peso o no, que es de los fundamentos por los cuales dicen, espérame con la medicación, iniciamos este tema de estilo de vida porque es efectivo, ¿no? Entonces también hay un punto aquí que es el tema del tabaquismo, no porque el paciente fume, porque la mayoría de pacientes pediátricos no fuma, pero sí hay un tabaquismo pasivo que se da a través de que las personas que están alrededor del paciente fuman, ¿no? Entre ellas, cuando la mamá fuma o el papá, y tratar de mantener un entorno que sea estrictamente libre de humo. En cuanto al tratamiento farmacológico, nos habla de entender que no lo que funciona para adultos necesariamente funciona para niños y adolescentes. Y sí, hay aquí un hueco o un vacío, porque hay muchos estudios que no se pueden hacer en niños, porque no se tienen los fundamentos, y mucha de la información que sacamos es traspolada de lo que vemos en poblaciones de adultos. Pero sí hay que entender que no porque de seguro sirven en el adulto, igualito sirven en el niño, no. ¿Va? Entonces, y que un punto importante para el tratamiento farmacológico que yo voy a tomar en mi paciente es entender que la principal causa, la mayoría de veces en pacientes pediátricos de hipertensión arterial, no es una hipertensión arterial primaria. Entonces, el tratamiento tiene que estar dirigido también a la fisiopatología que está de fondo y a la presencia de otros factores que pueda tener el paciente. Entonces, ahí se trata de limitar el tratamiento para pacientes que tienen un tema de secundarismo, o que tienen daño a órgano blanco o que tienen alto riesgo. Entonces, esta tablita básicamente nos dice si es un paciente que tiene una presión arterial normal alta, básicamente no le damos tratamiento. Si es un paciente que tiene hipertensión, vamos a ver, de acuerdo a esto, si tiene uno o más de las siguientes condiciones, puedo darle tratamiento o vamos con las medidas no farmacológicas. Y obviamente si presenta un tema de hipertensión, de emergencia hipertensiva o urgencia hipertensiva, pues obviamente sí, ¿no? Tratamiento, no hay de otra. En cuanto al tema de elección de fármacos, existen ciertas preferencias para la elección que van a estar relacionadas a si el paciente tiene alguna enfermedad o comorbilidad de base. Generalmente en pacientes que tienen este tema de hipertensión arterial y que tienen diabetes o que tienen microalbuminuria o si son niños que tienen ya una enfermedad renal de fondo, que ya presentan proteinuria, generalmente el tratamiento que se sugiere como primera opción es dar IECAS o ARA2, porque generalmente son los que se consideran como que de primer línea, ¿no? Si el paciente tiene un tema de hipertensión arterial y migraña, o tiene antecedente de una coartación de aorta, ahí los bloqueadores de canales de calcio son la opción a elegir. Si es un paciente que tiene una corticoterapia prolongada, por ejemplo, no sé, en algunos pacientes oncológicos que dentro del esquema oncológico les dan dosis o altas dosis de corticoide, estos pacientes hacen este tema de hipertensión arterial. Y bueno, ahí ya nos metemos a otros temas porque viene también el tema asociado a cardiotoxicidad, pero sabemos que tenemos que manejar en estos pacientes con hipertensión arterial la hipertensión arterial que tienen el corticoide. Entonces ahí el diurético puede ser una buena opción porque este tipo de hipertensión también se asocia a un tema de retención de líquidos. En el escenario de una hipertensión arterial primaria, ahí las guías, una me dice, no hay como que una recomendación suficientemente de peso para decirte inicia con esto, pero igual la guía europea sí me dice, bueno, para los pacientes que tienen hipertensión arterial primaria, primera línea, IECA y ARA2, y si están vinculados a hipertensión arterial, bueno, podemos también agregar el tema de bloqueadores de canales de calcio. En el paciente que tiene hipertensión sin obesidad, IECAS,
excepción de que exista un tema de estenosis bilateral de la arteria renal o un filtrado glomerular que esté disminuido, y ahí en todo caso sería un tema de bloqueo de canales de calcio. Importante hacer énfasis en que en la edad fértil las chicas tenemos que tratar de evitar la utilización de IECAS o ARA2 porque sabemos que son teratogénicos y a veces se les escapa, ¿no? Aquí hay, este cuadrito también está súper simpático porque nos habla de los antihipertensivos y las recomendaciones, para qué casos se recomienda uno, para qué casos se recomienda otro y en qué casos está contraindicado. Entonces, es un cuadrito que viene como que muy, muy explícito. En cuanto a la dosis, no quiero entrar en todo porque tenemos un poquito de tiempo limitado. En cuanto a la dosis, en pediatría, generalmente siempre todos los medicamentos iniciamos con la mínima dosis posible, ¿va? Entonces, generalmente, de acuerdo a cómo el paciente va respondiendo, prefiero ir subiendo, a la entrada ponerle una dosis súper alta y que tenga los efectos colaterales o los efectos secundarios negativos de la medicación. Entonces, generalmente es mejor ir de menos a más. Entonces, la dosis se va a aumentar hasta que la presión arterial esté dentro del rango objetivo, que más adelante vamos a ver cuál es, o hasta que encontremos o hasta que lleguemos a la dosis máxima recomendada, y obviamente al mismo tiempo tenemos que estar vigilando la aparición de estos efectos secundarios. Entonces, generalmente iniciamos con un único fármaco, podemos ir aumentando la dosis cada 2 a 4 semanas hasta conseguir una presión arterial que esté por debajo de la percentil 90. Y si no consigo el control de la presión arterial con un único fármaco y ya llegué a una dosis máxima, puedo añadir un segundo fármaco que sea idealmente, bueno, que sea de un grupo terapéutico diferente. Y, por ejemplo, cuando no hay un tema de una evidencia que nos diga, al menos en población pediátrica, esta combinación es como que súper mejor por encima de esta otra. La verdad es que no. Volvemos a lo mismo. Mucha de la información que tenemos es porque está basada en lo que ustedes suelen ver en adultos y esta no es la excepción. Estas recomendaciones o estas orientaciones se basan en lo que ustedes están viendo ya desde las guías del 2013. Entonces, esta tablita también nos habla esta tablita es de la Sociedad Europea, nos habla de las dos, bueno, de los medicamentos, del grupo y de las dosis que se recomiendan por peso. Recuerden que en pediatría todo lo sacamos por peso, y te habla de la dosis máxima que se sugiere en pediatría y cuál es el intervalo recomendado. En cuanto a los objetivos, la verdad es que la evidencia que tenemos para decir este valor es el bueno y es el objetivo es escasa. Mucha es por lo que se sugiere que es lo mejor, pero realmente no hay un sustento que nos diga, sí, esta es justo la meta, ¿va? Entonces, muchas de estas informaciones lo hacemos nuevamente traspolado de lo que vemos en adultos, y las guías europeas nos recomiendan ciertas estas como estas mediciones, ¿va? Entonces, si es un paciente que tiene solo el tema de hipertensión arterial, que tenga una presión arterial por debajo de la percentil 95, es lo recomendado, pero lo ideal obviamente es que esté por debajo de la 90. Si es un paciente que tiene además del tema de la hipertensión arterial, tiene diabetes, yo sé que tiene más riesgo cardiovascular, entonces ahí son un poquito más estrictos y nos dice, bueno, ahí dejemos que sea a partir de la percentil 95, y si tiene algún tipo de enfermedad renal que pueda ahí estar jugándole en contra, pero que no tiene este tema de las proteínas a través de la orina, proteinuria, entonces nos dan, bueno, a partir de la percentil 75. Si hay este tema de enfermedad renal que se asocia a proteinuria, entonces ahí nos dice por debajo de la percentil 50. Si es un paciente que tiene solo el tema de
hipertensión arterial con una enfermedad renal, ahí también nos pone ciertas percentiles que son muy parecidas a las previas. Entonces, ¿cómo va a ser el seguimiento de estos pacientes? Generalmente conseguimos el control de la presión arterial, la gran mayoría de veces con un cambio en estilo de vida, y si se logra, genial. Si no, entonces tenemos que hacer seguimiento cada 4 a 6 meses para comprobar que el paciente se esté adhiriendo al tratamiento y que vamos por buen camino, ¿no? Si hemos ya iniciado un tratamiento farmacológico, se tiene que hacer un control que vamos a hacer cada 4 a 6 semanas para ir ajustando dosis de acuerdo a lo que el paciente vaya necesitando, y para valorar si es necesario añadir un segundo fármaco o hasta un tercer fármaco. Y una vez conseguido los objetivos, que son los que previamente vimos, se sugiere que hagan un tema de monitorización de presión arterial con ciertos controles periódicos que también los podemos hacer con nuestro mapa. Si estamos ya tras administrar 3 fármacos a su dosis máxima, en este tipo de combinaciones, uno de ellos tiene que ser un diurético y no obtenemos una respuesta, ahí nos encontramos ante un tema de hipertensión arterial resistente a tratamiento, y el manejo sí va a ser un poquito distinto. En niños, y el abordaje obviamente es un poquito más agresivo. En niños que tienen este tema de enfermedad renal crónica y que haya asociado también una proteinuria, generalmente el tratamiento de la hipertensión sabemos que a largo plazo nos va a disminuir la progresión del daño renal, y que en el objetivo es que mantengan presiones arteriales por debajo de la percentil 90, pero obtenidas mediante mapa. En los pacientes, en términos generales, se va a recomendar un control estrecho de la presión arterial, ya que en fases tempranas de la enfermedad hay una alteración del ritmo circadiano de la presión arterial, que esto nos va a preceder la microalbuminuria. El tema de emergencia hipertensiva, sabemos que es una condición con riesgo de muerte, que hay un tema de disfunción aguda de un daño a órgano blanco que se asocia a una hipertensión arterial que es severa. La guía europea sugiere un corte de 20% por encima del estadio 2 de hipertensión arterial. Aquí es donde ya tenemos la indicación de hacer una valoración oftalmológica y neurológica. Generalmente el tratamiento en UCI se va a hacer con un monitoreo invasivo de presión arterial para realmente tener valores que sean más objetivos y confiables. Y se sugiere que no se haga una reducción de más de 25% en las 6 a 8 horas. Entonces, las drogas endovenosas que se sugieren es el labetalol o el nitroprusiato de sodio. Recordemos que el tema de urgencia hipertensiva lo manejamos con las drogas orales que previamente vimos. Entonces, con eso concluimos el tema del día de hoy. No sé si haya preguntas a tratar. Muchas gracias, doctora Covarrubias. Una excelente exposición, muy concreta, tratando los temas más importantes, y creo que no ha dejado ningún cabo suelto. Ha tocado todos los temas que son de interés. Este tema es un tema realmente apasionante y poco tratado, ¿no? Creo que no le damos la importancia y la relevancia que tiene, y realmente le agradecemos mucho su ponencia y felicitamos su presentación. Hemos recibido algunas preguntas. La mayoría de ellas usted las ha tocado en la exposición, pero tal vez sería bueno retomarlas para poder fijar los conceptos, ¿no? Recuerdo a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas por el chat, que vamos a tratar de resolver todas las que sean posibles. Nos llega una pregunta con respecto a la medición o el diagnóstico de hipertensión arterial en niños en el mundo real, ¿no? Yo entiendo que cuando el colega se refiere al mundo real, se refiere a que generalmente nosotros no tenemos las tablas o no tenemos el hábito de tener las tablas a la mano en el consultorio. En ese sentido, ¿cuál sería su recomendación? ¿Deberíamos tener las tablas o existe algún método práctico que usted recomienda para poder identificarlo? Mire, en cuanto a la epidemiología o a la incidencia, sí se nos habla de acuerdo a tablas nacionales, o que nos hablen de
realmente la incidencia nacional, no hay tablas, no hay valores. Los valores que tenemos generalmente son de Europa y de Estados Unidos. La incidencia de hipertensión en población pediátrica en Estados Unidos oscila alrededor del 3.5%. En las europeas nos hablan de una presentación hasta de 4.9% y que esta va incrementando conforme el paciente tiene más edad. Y en algunas zonas del sur y oeste de Europa llegan hasta una incidencia del 9 al 3%. Y hay factores genéticos, alimenticios, un montón. Entonces, en cuanto a cuál es la manera práctica, a mí generalmente, pero obviamente yo como cardióloga pediatra, yo sí estoy obligada a tener las tablitas. Entonces yo tengo mis tablitas impresas y yo sí reviso, así, bueno, para talla, para edad, y sí lo hago. Una opción sería estas tablitas que nosotros pusimos para el monitoreo ambulatorio que se hace en casita, que le damos al paciente. Esas mismas tablitas, si es muy complicado tenerlas, el montón de tablas de toda la guía, esa tablita que está un poquito más concisa, es fácil tenerla ahí, pegarla a un costadito de donde tomamos la presión arterial y nos ayuda a realmente medirlo. Sí es importante hacer énfasis en que se tiene que medir y que, como en todo en medicina, si yo no lo busco, no lo voy a encontrar. Entonces, desde la consulta externa, que el paciente va por una faringoamigdalitis o que el paciente va porque le duele la uña, es importante tratar de hacer el diagnóstico, porque si no, no se va a hacer. Y como hemos visto en población pediátrica, el daño a órgano blanco se da en muchísimo más fácil. Entonces, también esto es por la falta de sensibilidad en el personal de salud para detectarlo de manera oportuna. Entonces, mínimo esas tablitas que pusimos, que eran como que de las mediciones para que el paciente tenga en casita, y que son los rangos que le damos, mínimo esas tablitas y tenerlas impresas a un costadito de donde generalmente solemos medir la presión arterial. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Perdón, Félix. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que con esta charla vamos a ver muchos colegas, tanto cardiólogos, pediatras o médicos internistas, médicos generales también, que tienen la oportunidad de ver niños. Vamos a ser más acuciosos en poder realizar la toma de la presión arterial. Yo creo que ese sería un mensaje muy importante, ¿no? Que es algo que debemos hacer rutinariamente también en los niños. Y como lo mencionó la doctora Covarrubias, generalmente no se hace de rutina, ¿no? Yo creo que ese es un error, ¿no? Debemos tratar de tomar la presión a todos los niños que llegan a nuestro consultorio por un motivo cardiológico o por un motivo no cardiológico. Doctor Félix, ¿usted tenía alguna pregunta del chat? Muy interesante su exposición, doctora. Felicitaciones. Obviamente es un aprendizaje progresivo el de enfocar a los niños desde el punto de vista de la hipertensión por la creciente epidemia que se viene en relación a esto. Hay muchos niños con sobrepeso, muchos niños con sedentarismo, muchos niños ya con diabetes y ya muchos niños con hipertensión esencial o primaria, que es un grupo importante de pacientes, y poco a poco, pues, tomándole la presión a todos los niños, en realidad aprenderemos a definir esto. La consulta sería específicamente, obviamente, en relación al mapa, lo que nos da la variabilidad de la presión arterial y el patrón Dipper nocturno del niño. ¿En qué grupo de pacientes considera usted importante tener en consideración? Y si esto cambiaría la forma de la terapia. Nos sirve como un predictor de riesgo cardiovascular a futuro. Entonces, esto es algo que yo tengo que ver de manera dirigida en pacientes que yo sé que ya de entrada tienen un riesgo cardiovascular. Entonces, el tema del patrón Dipper o no Dipper, yo sé que es algo que veo en la noche y que también se observa en pacientes que hay una asociación con este tema de apnea del sueño, que ese es otro factor asociado. Y ahí claro que tiene impacto en el pronóstico a largo plazo cardiovascular del niño, ¿no? Entonces, esto también se ve en pacientes que tienen
que tienen obesidad o que tienen dislipidemia, son como factores asociados agregados que yo puedo darle. Hay ciertos patrones que también vemos que se alteran en este tema del DIPER o no el DIPER en pacientes que tienen este tema de hipotensión ortostática o que tienen un tema de disfunción autonómica o disautonomía, y nos ayuda a ampliar algunos estudios de manera dirigida de acuerdo a lo que yo encuentre en estos patrones. Perfecto, doctora. ¿Antonio? Sí, acá nos ha llegado una pregunta con respecto a la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Okay. La pregunta es, ¿tiene alguna relevancia en el diagnóstico en pediatría? Determinar que este paciente tiene hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. ¿Es necesaria su búsqueda? Esa es la pregunta que realiza el colega. Claro, es necesario porque si no vamos a estar sobremedicando o sobrediagnosticando pacientes. Entonces, una de las finalidades del mapa es justamente identificar este grupo para poder diferenciarlo y darle un diagnóstico como tiene que ser, ¿no? ¿Y cómo sería el patrón de una bata blanca o una hipertensión enmascarada? Vamos a encontrar que durante las monitorizaciones que tenemos en consultorio, la presión arterial va a estar por encima de la percentil 90-95, pero la presión arterial que tenga durante el mapa va a estar por debajo de la 95, incluso de la 90, y también la carga, que yo tenga la carga hipertensiva, que eso es lo que me habla un poquito la sociedad americana, va a ser una carga también baja. Entonces, esos son patrones que se pueden ver, justo lo pusimos por acá. Pero sí, básicamente es uno ver la carga y otro es la percentil. Y cuando yo veo que en consultorio, el paciente siempre sale con la presión arterial por encima de la percentil que le corresponde. Sí, y es interesante en el hipertenso de bata blanca que podemos ver que cuando sale de ponerse el mapa y cuando regresa a devolverlo, vemos ese pico, ¿no?, de presión, y luego en la casa su presión está más o menos en un rango normal, ¿no? Menos de 90 percentil. Y entonces es un gráfico muy característico de bata blanca, ¿no? Como lo mencionaste, Ariana. Muchas gracias. Félix, ¿tienes alguna pregunta? Y ahí interesante también, Antonio, es que también hay un monitoring home que se puede también evaluar los pacientes en casa. Ya hay equipos validados con oscilometría, en donde nos dan valores mucho más exactos que los valores que nosotros podemos obtener en consultorio, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta porque es parte de la educación de los padres para la toma de presión, más que aún no tenemos disponibilidad de mapas en niños, ¿no? Eso poco a poco también lo tenemos que ir implementando porque la información que da es sumamente relevante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Dando un aporte acerca de eso, es bien interesante este tema de monitoreo en casa por parte de los familiares y sin un mapa, porque las cifras que tenemos de presión arterial, de valores de normalidad de presión arterial fuera del consultorio, se obtienen a través de mediciones que se empezaron a hacer de manera aleatoria en las escuelas de los niños. Entonces ahí, como no hay este tema de ir al consultorio y la hipertensión de bata blanca, podemos encontrar estos rangos de presión arterial fuera de consultorio. Y a través de ahí tenemos estas cifras, ¿no? Como dato cultural. Claro. Fue muy claro su mensaje, doctora, en que en el niño a menor edad y valores más altos, más sospecha de hipertensión secundaria, ¿no? Es un grupo importante de niños en donde ya los tratamientos son específicos a enfermedades renovasculares, a enfermedades feocrimocytomas, adrenales u otras. Hay un estudio que es el estudio SCAI que se hizo en pacientes con enfermedad renal, específicamente niños de 3 años hasta 18 años, seguidos 5 años. En realidad son pocos estudios, como usted manifestó en estos ensayos, pero ahí lo que demostraron que cuando les dieron Ramipril 6 miligramos por metro cuadrado, que fue la dosis usada, y el YECA usado fue Ramipril, disminuyeron 35% los eventos renales. Entonces, y el percentil alcanzado como objetivo fue menor de 50.
hubo dos grupos, un grupo muy estricto y el grupo estándar, como sucede también en algunos otros estudios que se realizan en adultos. Entonces, ¿usted consideraría en la mayoría de pacientes como presión ideal un percentil menor de 50 y no menor de 90? Ay, caray. Pues realmente, te soy sincera, yo con que esté menor de la 90 me doy por bien servida, porque soy consciente también de este tema que es el que mencionas. Con que esté por encima por debajo de 90 y hacemos un tema de vigilancia y de monitorización, yo estoy tranquila. ¿Estos percentiles son igual para niños obesos? Las tablas. Esa es una muy buena pregunta. Fíjese que justamente hubo una variación en las percentiles de acuerdo a la última guía de actualización, porque de la Academia Americana, porque justamente sacaron a los niños con obesidad y con sobrepeso de la guía, y eso hace que los valores desciendan un poco. Entonces, estrictamente hablando, si tomamos este factor en consideración, no son los mismos, pero generalmente a partir de ahí lo estamos como considerando. Pero el punto de corte que hablaste de la guía americana en forma absoluta, más de 120, 80, de 13 años para adelante, es muy importante a tenerlo en cuenta, porque muchas veces viendo un valor absoluto que llama la atención, uno no tiene la tabla de percentil en ese momento, pero ya comienza a mirarlo al paciente diferente. Claro. De pronto inmediatamente en su internet baja la tabla que está bien especificada en las guías. Claro. Entonces, Claro. y rápidamente ya comienza a detectar, tomarle la presión al niño en primera intención, miembros y brazos, que es importante, claro. ¿No? Claro. Y comenzar a buscar causas secundarias. Muy, muy interesante. Yo pienso que eso que has mencionado hace un momento, Félix, es bien importante, ¿no? A veces en el examen físico, no solo cardiológico, sino pediátrico general, la evaluación de los pulsos pedios debería ser algo de rutina, ¿no? Claro. Porque claro, ahí encontramos un buen porcentaje de niños, los cuales de repente ni siquiera son hipertensos aún, pero que tú puedes prevenir que haya enfermedad hipertensiva secundaria o coartación de aorta, ¿no? Entonces el examen de los pulsos pedios, yo considero que es importantísimo y debería estar en la rutina de evaluación pediátrica siempre, ¿no? No claro, solo del cardiólogo, sino del pediatra claro, general, ¿no? Sí. Con sí, respecto a lo que mencionaste también, Félix, sí, te escuchamos, Ariana. Continúe, Doc. Por favor, Ariana, adelante. No, que sí, que básicamente no se tarda uno ni 5 segundos en palpar pulsos, y son diagnósticos que se hacen con los dedos, palpando. Y que obviamente sí, tienen... De acuerdo. Sí, o sea, realmente es algo que no tiene un alto grado de dificultad, que todos como médicos estamos adiestrados a hacerlo, pero generalmente por practicidad o por temas de tiempo, lo sacamos de la exploración y que se nos van un montón de diagnósticos así, ¿no? Porque así es el diagnóstico de la coartación, con los dedos, palpando. Sí. Doctora, hay una pregunta interesante en el chat. Quiero saber cuáles son los síntomas y signos sugestivos de hipertensión en niños. Son bien inespecíficos. Entonces, pueden variar desde dolorcito de cabeza, pueden variar desde cefalea, de si hay datos de daño a órgano blanco, ahí son los síntomas que nosotros vamos a encontrar. Entonces, es la tablita que habíamos puesto donde decíamos, si el paciente, por ejemplo, tiene exoftalmos y tiene esta sensación de palpitaciones o de taquicardia, pues ahí yo voy a encontrar datos que me hablen de hipertensión arterial, que son bien inespecíficos, pero que son hipertensión arterial secundaria a un tema de hipertiroidismo. En el tema de la coartación de aorta, puedo encontrar el tema de los pulsos, que va a estar diferenciado extremidades superiores con extremidades inferiores, ¿no? Entonces, depende mucho de la etiología de la hipertensión arterial y de si hay o no daño a órgano blanco, los signos que me va a presentar el paciente. Sí, ahí permíteme un comentario, Félix. No sé si les pasará a ustedes también, y seguramente podemos tener comentarios en el chat de los médicos que están participando. La mayoría de las veces que yo he diagnosticado hipertensión arterial en niños, el niño es asintomático.
No sé si les ha pasado a ustedes. Sí. O sea, hay que buscarla, porque no es un niño que venga con síntomas. Generalmente es un niño que está sintomático, que puede tener factores de riesgo, puede ser obeso, puede tener síndrome metabólico de repente no diagnosticado, o puede tener una enfermedad de fondo que le ocasiona una hipertensión secundaria, pero que no representa ningún síntoma clínico externo, ningún Claro. signo clínico externo más allá que la presión alta. Y con el diagnóstico de la hipertensión es que recién se encuentra el diagnóstico primario, o había una coartación de fondo, o había una nefropatía, o había un feocromocitoma, ¿no? O había una estenosis de arteria renal, ¿no? Y un tema bien interesante que has mencionado, Ariana, en las causas de hipertensión arterial también que no son muy consideradas como diagnóstico diferencial, es el apnea del sueño obstructivo en niños, ¿no? Los niños riníticos o que tienen Sí es. obstrucción de la vía aérea superior y son roncadores nocturnos, pueden hacer apneas obstructivas del sueño también en la niñez, ¿no? Y no los Sí, miramos, ¿no? Es una pregunta que a veces no hacemos en el consultorio y puede ser la causa de una hipertensión arterial. Muy claro. interesante, muy interesante. Sí, La está hora se nos demostrado. está venciendo. Félix, tú tendrás una última pregunta. Quisiéramos conversar toda la noche porque es un tema apasionante. Sí, Está bueno, Pero está agregando bueno. de repente, Félix, ahí, tú puedes del chat sacar la pregunta más relevante que estás viendo. perfecto. Está ahí demostrado que los niños que duermen menos de 7 horas tienen más predisposición a hacer hipertensión y a hacer trastornos, obviamente, tipo apnea sueño en diferentes grados, que son importantes verlos, así como también disturbios metabólicos. Entonces ya podemos identificar, no estrictamente los parámetros de síndrome metabólico, pero sí, ya un niño diglicémico, un niño con dislipidemia, un niño con trastornos hidroelectrolíticos que podría darnos a pensar en eso. Doctora, en relación, a ver, una pregunta en relación a terapia combinada. Estudios muy breves, bisoprolol, hidroclorotiazida, demostró cierto beneficio en algún grupo de niños, pero terapia combinada, ¿usted considera este aspecto en algún tipo de pacientes empezar el tratamiento con terapia combinada? No. Bueno, de manera inicial, no. De manera inicial, no. Sí, las guías son muy claras. Inicias con uno y de acuerdo a cómo vas con la evolución del paciente, puedes ir agregando, pero en niños siempre es entre menos medicación demos, mejor. Entonces, no, de manera inicial en pediatría no recomiendo que se inicie con doble terapia, no, menos triple, ¿no? Iniciamos con uno y conforme el paciente va progresando y conforme va necesitando, puedo ir agregando otro medicamento o cambiando esquema. Perfecto. Ese es un mensaje absoluto en relación hasta donde tenemos la evidencia del tratamiento en monoterapia con los pacientes y ir escalonando, asociándole otro medicamento si no controla adecuadamente la presión. Eso es interesante. Bien. Bueno, vamos a tener que terminar la sesión. Ha sido una sesión muy bonita. Muchas gracias, Ariana. Muchas gracias, Félix. Un gusto poder estar con compartir esta ustedes. sesión con ustedes. Yo sé que hay algunas preguntas que han quedado un poco sueltas, no se han podido completar, pero yo sé que tu exposición, y hemos disfrutado de tu exposición, es una exposición muy completa y hemos podido tener nuevos alcances. Y cualquier duda, ustedes pueden ingresarlas al chat y nosotros con gusto podemos responderlas posteriormente. No hay ningún inconveniente, dejan su correo electrónico y con gusto se pueden contestar. La doctora Covarrubias o alguno de nosotros puede contestar las preguntas que pueden haber quedado pendientes. Yo solo les agradezco y para mí ha sido un gusto, un honor, una alegría poder participar en esta sesión. Tenemos que darla por culminado por la hora y vamos a darle pase al doctor Rubén Romero para continuar con la reunión organizada para esta noche. Muchas gracias a todos, me despido. Buenas noches a todos, buena salud para todos ustedes y sus familiares. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, doctor Escarabonja. Realmente una sesión tremendamente interesante, una mesa exquisita. Les agradezco a ustedes tres, realmente la han hecho tremendamente dinámica. A continuación, el doctor Ricardo Losno García, vicepresidente de nuestra Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, tendrá a su cargo la ceremonia de incorporación de la doctora Ariana Covarrubias. Adelante, doctor Losno. Muchas gracias.
Sí, en verdad, en mi calidad de vicepresidente de la sociedad, me siento sumamente honrado de la incorporación de la doctora Adriana Covarrubias Flores, con una incorporación que ha sido con una charla, con una exposición sumamente prolija, y estoy viendo el currículum de la doctora, y siento orgullo ajeno, diríamos, que una profesional que ha hecho su preparación, su pregrado, su posgrado fuera del Perú, venga a nuestra patria. Eso es un tema a valorar muy, muy importante, y cómo desearía que muchos sigan su ejemplo, doctora. Su charla ha sido sumamente prolija y creo que a todos nos ha sensibilizado. Escuchar palabras que, les soy sincero, yo soy internista, médico de adultos, y en mi calidad tenía reservado estos conceptos de apnea sueño, obesidad, daño de la arteria, rigidez arterial. Todo en mi concepto estaba reservado para los adultos. Y ahora tenemos que efectivamente, con los cambios dietéticos, enfrentarlos en una población pediátrica. Mis felicitaciones, es un honor a la sociedad, y como les dije, la parte del documento, le hago entrega virtual de este documento de nuestra sociedad que la acredita usted como miembro asociado de nuestra sociedad, y siguiendo que esta invitación sea constante para su colaboración en todas las actividades que la sociedad realice. Con esto quiero dar por finalizado a esta sesión que, como ya se dijo, ha sido sumamente gratificante académicamente, gratificante en la forma tan graciosa, tan sutil y tan clara de dar los conceptos. Muchísimas gracias a los doctores Ismael Hurtado y al doctor Antonio Ángel Escarabonja por su participación, por llevar esta mesa, por llevar esta charla, y a todos los miembros de la sociedad que nos acompañan. Muchísimas gracias, y con esto doy por concluido y incorporado con un fuerte aplauso. Gracias, doctor. Un gusto y un honor. Gracias por considerarme como miembro para la sociedad. El compromiso de seguir aquí compartiendo y aprendiendo todos, de mi parte, téngalo por seguro. Gracias al doctor Romero por el link y por hacer el contacto. Un honor, muy, muy contenta por ser parte de la sociedad. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Usted, doctora muy Adriana bien. Covarrubias. Felicitaciones. Bienvenida. Gracias. Felicitaciones, doctora, muy bien, excelente. Muy bien. Muchísimas gracias, es usted bienvenida, y nosotros nos sentimos sumamente honrados. Rubén, con esto nos despedimos hasta los próximos gracias, días. doctor Vamos a López. celebrar el Día de la Muy bien. Hipertensión Arterial, Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Este mes tenemos muchas actividades. Por favor, síganos. Permiso. Feliz noche a todos. Fuerte Hasta abrazo. luego, buenas noches. Cuídense mucho. Muchas gracias. Buenas Chao. noches. Felicitaciones, Ariana. Gracias, no, Felicitaciones, gracias. doctora Un gusto Ariana. compartir la mesa con Felicitaciones a ustedes. todos. Muy bien, Gracias. doctora, muy Bienvenido. bien, muy Fuerte didáctica. abrazo. Gracias, Félix. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo. Pasen bien. Antonio. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Ya, Buenas cuídate. noches. Video, ¿dónde está esto? Video.